Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Yo soy Rodrigo. Y el día de hoy queremos hablarles de un libro muy especial, pues pensando también en todas las cosas que están aconteciendo en Colombia durante los últimos 50 días ya. Vamos a hablar del libro Los Desposeídos de Ursula Le Guin. Ursula Kroeber Le Guin nació en 1929, murió en 2018, vivió casi toda su vida en Berkeley, California. Una de las autoras más reconocidas de la ciencia ficción, una de las voces más importantes del siglo XX. Alfred Louis Kroeber fue su papá, era un antropólogo de la Universidad de California, y su madre, una genial escritora, Theodora Kroeber, que tenía una licenciatura en psicología, y ella fue la que convirtió el trabajo del papá en algo famoso en el libro Easy in Two Words, porque le dio una perspectiva crítica a la investigación antropológica que este señor hizo toda su vida. De familia de escritores, de familia de intelectuales, ella pues estaba haciendo carrera para ser profesora en el 53 y iba hacia Europa, conoce a Charles de Guin en un barco así súper romántico todo, se enamoran y se casan en diciembre de ese mismo año. Eso le tiró el doctorado, eso le tiró su carrera académica, pues ella le tocó quedarse en la casa, los hijos, la cosa, y a finales de los 50 ella empieza a escribir, estando en la casa, estando con los niños, ella empieza a escribir y se va a dedicar durante 60 años a una de las carreras más prolíficas de la escritura de ciencia ficción del siglo XX. Lo más importante para leer de Ursula Le Guin, pues como siempre hay que recomendar Terramar, El Mago de Terramar, los cuentos de Terramar, de verdad, léanlo, Terramar es muy lindo. Pero ya hablando de ciencia ficción, Planeta de Exilio de 1966, La Mano Izquierda de la Oscuridad de 1969, El Nombre del Mundo es Bosque de 1972, Los Cuatro Caminos hacia el Perdón de 1995, El Relato de 2000, que es un libro que no es muy popular, pero es mi libro favorito de Ursula Le Guin. Mejor libro de cuentos que he leído, El Pescador en Tierra Interior. Todos los libros de cuentos de Le Guin son buenísimos porque ella era muy buena cuentista. Y Rodrigo, ¿quieres recomendarle un libro de ensayos? Sí, hay libro de ensayos que se consigue como más fácilmente en español. Es Contar, es Escuchar, que fue publicado en 2017. Y en este libro, Ursula Le Guin no solamente construye de una manera muy interesante desde una visión que podríamos nombrar actualmente como feminista, pero que tiene una gran cantidad de matices, la construcción de la mujer escritora, y sobre todo son muy interesantes sus ensayos en los que defiende el papel de la literatura no realista, principalmente de ciencia ficción y de fantasía, como posibilidades de acercarse al mundo y de poder narrar lo que está ocurriendo. Un libro de ensayos imperdible y espectacular. Y bueno, toda Ursula Le Guin es espectacular y es imperdible. No por nada es, creo, la autora que más premios Hugo y Nebula ha ganado en la historia de la ciencia ficción. Es increíble. La persona que más la persona, es increíble, es fabulosa. Para hablar un poquito de Los Desposeídos es imprescindible hablar no solamente de lo que trata, aunque sin spoilers porque no vamos a contar como hasta el final, y también de su estructura y de los elementos narrativos que está utilizando Ursula Le Guin todo el tiempo para narrar esta historia. Principalmente estamos con un personaje que es Shevek y dos planetas. Uno es un planeta, el otro es una luna, que no, se llaman lunas mutuamente. Uno es Anarres. Es una luna grandota. Exacto, son lunotas. Es Uno una es lunota. Urras y el otro es Anarres. Shevek es un físico que es originario de Anarres y por cuestiones que tienen que ver con sus estudios, que tienen que ver con una máquina que permite una comunicación instantánea, que es muy famosa en todos los mundos de Le Guin, que se llama el Ansible. Debe viajar desde Anarres hacia Urras para poder desarrollar su proyecto, y lo que ocurre con este personaje es que al ir de un lugar al otro se encuentra y puede comparar y puede observar dos formas de gobierno, dos formas de sociedad y dos formas de comprender el mundo muy diferentes que a los ojos de Shevek empiezan de una u otra manera a contraponerse, suplantarse, yuxtaponerse y crean el conflicto de la novela. El gran conflicto de la novela es justamente cómo este personaje tiene que vivir estos dos mundos o estas dos formas de política. Una que es Anarres, que es justamente de donde él es originario, que está muy cercano a lo que nosotros podríamos llamar una visión de política anarquista. Es una utopía anarquista perfecta. Y la otra, que es la de Urras, tiene que ver... Es una utopía capitalista perfecta. Exactamente. Entonces, hay dos formas que tienen que ver. Una con el capital y otra con el anarquismo.
Lo que le pasa a Shebeck, justamente para poder desarrollar todas sus teorías sobre el ansible, es una visión que parte desde Anarres y va hasta Urras, y estas dos visiones empiezan a configurar también una visión muy crítica de este personaje frente a estas dos formas políticas que observa y que vive, ¿no? Finalmente. La bipolaridad era algo muy común en el siglo XX, pues porque ustedes saben, la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia. Y esto en el libro es retomado desde el espíritu, pero no desde las relaciones reales entre los dos países. O sea, el libro en ningún momento trata de ser una analogía de la situación política del siglo XX, sino que crea su propia situación política para hablar del tema que le interesa a Le Guin. Uno, que es la creación de estas dualidades ideológicas y cómo mutuamente se complementan, y el otro para hablar de la política, ¿no? Para hablar del ejercicio de la política como herramienta de manipulación ideológica. Pero Rodrigo, antes de comenzar a grabar, tú me estabas contando a mí que Ursula Le Guin veía esto como una cuestión del Tao. Claro, es que es muy interesante. Cuando nosotros empezamos a leer el libro, hay algo que me parece sorprendente, porque dentro de en la primera página, digamos, la primera frase que tiene el libro es: había un muro. No parecía importante, era un muro de piedras sin pulir, unidas por una tosca argamasa. El hecho de que la primera frase o la primera palabra del libro esté señalando la existencia de un muro, claramente está marcando la forma en la cual está construida esta novela, que es un muro que divide dos espacios. Ahora, estos dos espacios, justamente entrando en una especie de dialéctica hegeliana, y esto es una cosa que ha visto muchísimo, por ejemplo, un autor como Carl Friedman o el mismo Frederick Jameson, cuando están analizando los desposeídos de Ursula Le Guin, subraya la visión de dialéctica hegeliana previa a los desposeídos, pero como ella, al integrar el Tao a esta dialéctica hegeliana, configura no una dialéctica de contraposición, sino una dialéctica de complementación. Si ustedes recuerdan el Tao, el Yin y el Yang, funcionan como dos contrarios que no están ahí para contraponerse, sino que están para complementarse y unir y formar toda una unidad. Y es justamente esa, no solamente la temática que tiene que ver con Urras y Anarres, con el muro que divide dos espacios dentro de la dialéctica hegeliana, un muro que al final va a ser un lugar sobre el que se puede parar uno de los personajes, pero por otro lado también va a ser la forma narrativa estructural que está utilizando, porque narrativamente nos vamos a encontrar con que el libro se podría dividir, grosso modo, en capítulos pares e impares, en donde los pares están señalados por uno de los planetas, que no recuerdo ahorita si es Urras o Anarres, mientras los impares están señalados por el otro. Entonces es como estos dos tiempos, estos dos espacios, estos dos planetas y estos dos lugares partidos por el muro, si bien inicialmente se presentan como una, no complementariedad, sino como una contraposición, al final, cuando se integra el Tao con la visión de los dos contrarios que se complementan para la existencia del otro, funciona desde otro lugar totalmente diferente. Y esto, que es lo que decía justamente Daniel, es decir, no estamos hablando de la Guerra Fría de Estados Unidos, de bloque Estados Unidos, bloque soviético, sino que estamos viéndolo como desde otro lugar, y este otro lugar que tiene que ver con los opuestos que se complementan, pero que al complementarse están produciendo algo nuevo. Ursula Le Guin es genial describiendo mundos, en el world building que dicen los gringos, ¿no? O sea, en la construcción de los mundos que nos está presentando. Y la construcción de estos dos planetas está hecho a través de, inclusive me voy a atrever a decir, a través de esa clásica definición de ideología, que es la forma en la que nos imaginamos nuestras condiciones reales de existencia. Entonces este personaje, el que está llevando el rol de observador, el que nos está mostrando el mundo, percibe el mundo a través de su ideología. Cuando vive en su mundo anárquico, de la anarquía, él percibe todo el mundo a través de su ideología. Y esa ideología se va a ir resquebrajando al principio y rompiendo al final, ¿cierto? ¿A través de qué? De encontrarse otros mundos, a través del conocimiento, a través de descubrir que detrás del velo ideológico muchas de las cosas que existen son falsas, a veces, y esa forma de presentar la ideología yo creo que es de gran influencia no solamente para los escritores de ciencia ficción, sino para muchísimos de los intelectuales del siglo XX que han leído este libro. Sí,
Hay algo que me parece muy interesante para recalcar y justamente tratando de conectarlo con todo lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, que es muy importante y hablábamos un poquito antes de iniciar esta grabación, tiene que ver con cómo esta novela y sobre todo Anarres se conecta con un cuento o una historia anterior que se llamaba El día antes de la revolución, ¿me corrige? El día antes de la revolución. El día antes de la revolución. Sí, siempre digo antes o después, me equivoco. Sí, pero bueno. Fue uno de los últimos cuentos que ella escribió. Y este cuento del día antes de la revolución narra justamente lo que ocurre con un personaje que se llama Odo. En Anarres, que es el lugar del cual es originario Shebek, una de las ideologías, digámoslo así, que está ahí presente todo el tiempo es la de los odonitas, que justamente hace referencia a Odo, por un lugar, pero ¿qué es lo que ocurre de manera particular en Anarres? Y es que, si bien Odo aparece como una especie de figura mítica, casi que, no sé, lejana en el tiempo, la construcción ya no tiene tanto que ver con la consagración de un sujeto que está hablando por la comunidad, sino justamente de la configuración de esa sociedad a partir de la ayuda comunitaria, a partir de la creación de lazos, a partir de la unión y a partir de una especie de... Hay algo con el lenguaje, por ejemplo, bien interesante que tiene que ver con los nombres, pero también las palabras que dicen esto es mío o tuyo, que no existen dentro de este planeta, sino que... Porque no existe la propiedad privada. Exactamente. Y hay algo ahí comunitario bien interesante que inclusive justamente... los hijos no son propiedad privada, o sea, inclusive los hijos no son de uno. O sea, uno los tiene y uno los quiere un poquito más que a los otros muchachitos, pero básicamente entre todos criamos. Entonces, como sociedad nos organizamos para ver quién cuida a los chinos. Una visión similar nosotros la podríamos encontrar en un libro como Utopía de Tomás Moro, por ejemplo, en la cual los hijos son como parte de la sociedad, pero desde otro lugar. Lo que representa este libro es la posibilidad de una utopía en el siglo XX. Y yo creo que eso es muy importante, porque la propuesta que está haciendo Ursula Le Guin con este libro es la posibilidad de crear utopías en un momento en el que las utopías ya no se están escribiendo. Las utopías fueron muy importantes desde Tomás Moro e incluso mucho tiempo después en el siglo XIX con las utopías comunistas, pero con la llegada del inicio del siglo XX, que aparecen las distopías, las utopías cayeron en una franca decadencia porque claramente las distopías estaban mostrando ese lado oscuro de la utopía. Muchos autores de ciencia ficción dejaron de escribir utopías por la imposibilidad de pensar en una como idealización de sus mundos y empezaron simplemente a escribir distopías. Pero Ursula Le Guin no. Ursula Le Guin recurre de nuevo a la imagen de la utopía, pero no utiliza las mismas estructuras y los mismos lenguajes que se estaban utilizando en el momento en el que se está creando la utopía de Moro, sino que es una visión crítica y es una visión complementaria de cómo este mundo utópico, comunitario, empieza también a hacerse preguntas sobre su propia constitución social. Pues las primeras generaciones, ¿no?, entienden el anarquismo de una manera muy clara, de una manera combativa. Pero una vez las siguientes generaciones toman el control de la sociedad, otras partes de lo que significa ser humano empiezan a emerger. No que esto dañe en ningún momento el gobierno, la forma anárquica del gobierno, solo que no lo hace tan extremadamente perfecto como debería ser. Entonces la utopía tiende a desdibujarse un poco, en parte porque nosotros como seres humanos no podemos perdonarle a un movimiento político o a una ideología que sea algo menos que perfecta. Y cuando empieza a fallar, obviamente cuando empieza a fallar la de uno, obviamente pues tenemos la facilidad de excusarla rápidamente, pero también cuando empieza a fallar la ideología del otro, nosotros podemos aprovechar esas cosas que están sucediendo para descalificarla, ¿no? Cuando la otra persona está en la mitad de una lucha, esas pequeñas fallas, esos pequeños huecos en la estructura de una sociedad, esas pequeñas imperfecciones que existen en esta sociedad, Ursula Le Guin no las presenta de una manera en la que afectan a nuestro personaje como individuo, pero de ninguna manera debilitan el poder político que existe dentro de la sociedad. Nuestro personaje es un outsider dentro de su propia sociedad. Es una sociedad a la que le toca muy duro porque tienen muchos problemas para conseguir los recursos, porque viven en un planeta que no tiene recursos.
y todos están haciendo sacrificios para sobrevivir en el planeta y parecen sacados de un cuadro soviético de principios del siglo XX, todos los personajes, menos este. Sí, y menos Shevek. Y él es el que empieza a ver, él es el que empieza a darse cuenta de todos estos errores. Y nos los presenta. Hay un momento muy problemático del libro, que es hacia el final de la tercera parte, donde en algún momento uno llega a pensar como, no, pero este libro es pro-capitalismo. Sí, o sea, es como, porque pareciese que toda la utopía anarquista se está derrumbando, pero nuestro personaje tiene la oportunidad de ir donde están los capitalistas y ver cómo funcionan y entender también esas pequeñas fallas, ¿no? Y yo creo que Ursula Le Guin acá las coloca en una balanza para mostrarnos que el problema fundamental de la ideología no es que sea que la creamos, sino que estamos dispuestos a perdonarle cualquier cosa. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo últimamente acá en el país? Hay algo ahí que también me parece que es muy importante recalcar, y es que esas miradas críticas que tienen que ver con Shevek, tanto en uno como en otro lado, permiten observar algo que está aún más abajo, o aquello que sostiene la ideología, ¿no? Es decir, si bien los sujetos sostienen la ideología, también hay una creación de cierto tipo de lazos sociales que se están creando, principalmente en Anarres, que permiten, por ejemplo, ese tipo de supervivencia, ¿no? Entonces, al parecer, los lazos cercanos, familiares, individuales y como más inmediatos de todas las personas que están viviendo en Anarres son justamente los que valen la pena y los que logran sostener de una u otra forma a Shevek como sujeto y sus pequeños proyectos personales. Entonces, hay algo como si tuviera no solamente esa crítica de la que está hablando Daniel justamente, sino esa crítica y que está la ideología presente, sino que también hay un recalcar aquello que sostiene la ideología por debajo, que es justamente la creación, la posibilidad de crear lazo social comunitario, que es justamente lo que le interesa a Ursula Le Guin recalcar dentro de estos libros a la postre, ¿no? O sea, como la síntesis, digámoslo así, de esa contraposición de opuestos que se complementan, lleva hacia esta, no quisiera decir exaltación, pero al menos así, a este subrayar el sujeto como sujeto comunitario, que es justamente en estas redes comunitarias cercanas las que lo permiten a este sujeto, que es Shevek, crecer, desarrollar sus proyectos y llevar a pensar de manera crítica todos los espacios que está viviendo. Esto se va a dar en medio de un estallido social, en medio de unas protestas. Es el momento donde el personaje realmente se dibuja y se comprende y se entiende, es en este modelo de descontrol que se puede dar en medio de una protesta, pues por lo que él no era parte de la protesta, ¿no? El sentirse exterior al movimiento social, a lo que está sucediendo, a la respuesta, porque él está percibiendo desde afuera la respuesta de la policía y está percibiendo lo que los otros hacen, y esto lo coloca en esa posición interesante en la que dibuja el sujeto completamente, que yo creo que esa es la razón principal por la que alguien en este momento en Colombia debe leer Los Desposeídos. No, totalmente cierto. Y estaba pensando justamente, hay un momento en el que Bifo Berardi, el gran filósofo italiano en futurabilidad, habla de cómo las posibilidades de futuro se están abriendo en los grandes momentos de crisis, y que justamente observar estos momentos de crisis, los espacios en donde se puede repensar la posibilidad de futuro. Una lectura actual de un libro como Los Desposeídos de Ursula Le Guin no solamente es necesaria, sino que es casi una forma de comprender qué es lo que está pasando, y no solamente en Colombia, sino yo creo que en todos los países, al menos latinoamericanos actualmente, frente a todo este tipo de dinámicas políticas que se están dando. Ayuda un libro como Los Desposeídos a comprender un poco estructuralmente y conceptualmente qué es lo que está ocurriendo, pero también, y eso me pasa a mí, no sé si le pasa a usted, Daniel, pero al menos a mí es un libro que me llena de esperanza. Es decir, es un libro que de una u otra forma, por más de que muestre todo este montón de cosas que tienen que ver con lo complejo que es para Shevek desarrollar su proyecto, con las protestas, con los dos mundos y todos los problemas que conlleva, en el fondo es un libro que a mí, insisto, me llena de esperanza, porque es un libro que está pensando de nuevo la posibilidad de utopía como una posibilidad, no solamente narrativa, sino, si uno lo quisiera extrapolar un poquito más, una posibilidad política real, de cierta manera.
Bueno, y esperamos que puedan leer pronto a Ursula Le Guin. Bueno, y Los Desposeídos, este libro es un recomendado estereoscópico para estos tiempos que estamos viviendo en Colombia. Muy recomendado. Y queremos agradecer a las personas que nos han comentado nuestros videos durante todo ese tiempo que estuvimos reflexionando. Ustedes saben quiénes son y nosotros les queremos mucho. Suscríbanse, por favor, al canal. Campanita, recuerden la campanita. Y en Instagram, canal Rayita Piso Estereoscopio. Y a Daniel lo encuentran en Twitter como Daniel Capitalismo Monje. Y a mí como Rodrigo Arrutilo Anarquismo Bastidas. ¿Yo por qué soy el capitalista? Porque Daniel Urras. Suena Daniel Urras. Rodrigo Anarres. Suena bien. Íbamos tan bien con un video tan serio. O sea, íbamos 20 minutos sin chistes bobos y ¡tin! Caímos en la trampa de nuevo. ¿Qué dirá la gente? Dirá, no, los esclavos sí, pero no pueden ser serios. Pues es que Ursula Le Guin es divertida también. O sea, digo. No, es que, mire, bueno, empecemos otra vez, mano, porque Ursula Le Guin es una cosa que la gente no tiende a verle a ella, ¿no? El humor que hay en los libros, el humor que hay en esa literatura. Ahí está. Es que esa señora es muy dura. Ahí está. Es muy bueno este libro, definitivamente. Sí. Bueno, ¿Ya? hasta ahí, ¿no? Ya, Sí, ya, dejamos.